Ya, volvamos. Entonces, dijiste estos dos adjetivos los colocamos como predicado. Entonces, ¿cuál es el sujeto de la oración? Nelby. The students Ya, dancing. students. The students dancing. Students. Dancing. No. No solo es dancing. ¿Qué va primero? Si es past, continuous. ¿Cuál es el auxiliar? What? No, where, porque es en plural. Okay. Where? Dancing. Dancing. Around Italy. And Italian. Two schools. Herramientas. ¿O qué es sustantivo? ¿Cómo se dice música? Music. ¿Listo? Aunque obviamente el adjetivo round no tiene mucho sentido acá, pero ok. Es un ejemplo, ¿sí? De nuevo, los adjetivos deben ir con el sustantivo que les corresponde. Cada adjetivo o cada par o trío de adjetivos deben ser usados de una forma coherente en la oración. Quizás aquí la palabra round no tiene mucho que ver con el contexto de la oración. O podría ser, en el colegio los estudiantes bailan una danza italiana, una ronda italiana. Una ronda italiana. Pero ahí sería ronda, ya no sería redondo, porque round es redondo. ¿Ok? Y ahí round, en lo que tú estás planteando, iría como sustantivo, ya no como adjetivo. Que no estaría mal. Interesante. A ver, hagamos un ejemplo más. A ver, aquí está cargando. Ya. Vamos a poner orange. Vamos a poner wood. Y vamos a poner 3. Entonces, ¿cuál sería el orden? 3. Muy bien, va primero 3, luego Material y color. eso. Material sería Wood. wood. Y luego Orange. orange. Muy bien.
Bien, ahora hagamos una oración con will, ya que hemos avanzado will. Estos tres adjetivos van como sujeto o predicado. Mm, predicado. Ya, ok. Entonces, ¿cuál es tu sujeto? I'm. No, muy común. O busca otro. Pon nombre. Ah, ok. Sí. Otro nombre. No, nombre de Eh, persona. José. Ya, José. José. Ya. Luego agregamos Eh, ¿con qué dijimos que tiene la oración? Will. Con will. José will. Bite. Ya, boy. Y ahí vienen los tres adjetivos. Tree. Wood. ¿Sí? Orange. En wood. En orange, ¿qué? Mm, Catch. Ya, muy bien. ¿Cuándo? Today. No, pues es futuro. Ah, ok. Eh, Last week. No, eso es pasado. Tomorrow. Tomorrow. Very good. Listo. Bien, entonces, ya sabemos cómo ordenar cierto tipo de adjetivos en una oración. Entonces, esta estructura, ¿sí? No se te puede ir, no nos podemos olvidar el uso de esta estructura. De la forma en cómo vamos a ordenar, vamos a utilizar esta estructura. ¿Ok? Es cuestión Ok. también de practicar. Ok. Visto esto entonces, vamos a entrar a lo que son los adjetivos comparativos. Comparative adjectives. Bien. Aquí hay que prestar atención a, uno, las reglas que vamos a utilizar y dos, a la forma y sentido que le vamos a otorgar a la oración. ¿Ya? Entonces, los adjetivos comparativos, comparative, los vamos a utilizar para comparar dos personas, animales u objetos. Solamente dos, no más. ¿Ok? El Ok. elemento que vamos a emplear o vamos a utilizar para la comparación
es el adjetivo. Pero el adjetivo tiene que utilizarse de un modo especial bajo ciertas reglas para que sea comparativo. Lo que hemos visto anteriormente es la forma base de los adjetivos. Cuando decimos big, small, three, orange, esos son la forma base. Para el nivel comparativo, que es un nivel superior, es un nivel, un peldaño más arriba, necesitamos de 6 reglas. Son 6 distintas reglas para convertir la forma base a la forma comparativa. Y a partir de ello poder hacer la oración. ¿Ok? Vamos con la primera regla. Y vamos a anotar. La primera regla nos dice que adjetivos de una o dos sílabas, vamos a poner en inglés, 1 and 2 syllables, una o dos sílabas, lo que tenemos que hacer es agregar la terminación ER y R más than. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es esto de adjetivos o palabras de una o dos sílabas? Esto es fácil, Nell. Para contar el número de sílabas en una palabra en inglés, lo único que tenemos que prestar atención es a la fonética, es decir, a la pronunciación de la palabra, no a la escritura, como hacemos en español, ¿no es cierto? En el colegio nos han enseñado a separar las sílabas, etc. En inglés lo vamos a hacer con la pronunciación. Entonces, no hay que fijarnos en cómo se escribe, sino cómo se pronuncia. Por ejemplo, si quiero decir, o me preguntan, ¿cuántas sílabas tiene la palabra cheap? Barato. Cheap. Es en un solo golpe. Cheap. Cheap. No hay más. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? Una. Otro ejemplo. Chair. 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 Una sola sílaba. Quiero hablar del adjetivo de la palabra plastic. 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 Ah, tiene dos sílabas. O, por ejemplo, de la palabra mood. Mood. ¿Sí? Mood es como una taza grande. Mood. Un solo golpe, una sola sílaba. Mood. Un color, por ejemplo. Orange, que acabamos de ver. Orange. 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 ¿Cuántas tiene? Dos. ¿Ya? Entonces, cuando querramos determinar, porque para esta parte es fundamental el tema de las sílabas, Nelby, vamos a contarlas de esta manera. Parece infantil, pero es un método muy importante para contar las sílabas. Ya esto se te va a hacer automático siempre y cuando practiques. Si no, esto es al aire y es tiempo perdido. Entonces, por favor, también en esto pon atención. Hay que practicar. Entonces, acá la regla nos dice de una a dos sílabas. Entonces, no tienen que ser palabras muy grandes. Por ejemplo, orange, dos sílabas. Plastic, dos sílabas. ¿Sí? Tengan que ver
con adjetivos o hagan referencia a adjetivos. Veamos estos ejemplos. Voy a hacer dos y otro tú lo vas a confeccionar. Voy a escribir la oración Nelby y luego te voy a indicar de qué estamos hablando para que no te pierdas y entiendas el uso. Vamos a decir Maria has y vamos a poner la palabra yellow, yellow, 2 sílabas, el adjetivo. Maria has a yellower sweater than George. Bien, nos concentraremos en la oración. ¿Qué estamos diciendo acá? Dice, María tiene un o una chompa, sweater, chompa, más amarilla que Jorge. En español, para el modo comparativo decimos más amarillo, más grande, ¿sí? Más azul, más ancho, más corto. Pero estés prestando atención. Corto, largo, más largo, ¿sí? Más alto, más bajo. Ese tipo de expresiones en inglés se resumen a partir de la regla que tienes en pantalla. ¿Ok? Aumentamos la partícula ER al adjetivo. ¿Cuál es nuestro adjetivo? Yellow. Bienvenida a la gestión 2020. ¿Ya? Yellow. ¿Conocen? ¿Qué es eso? ¿Estás prestando atención, Nelby? Sí, teacher, es que me acabaron de llamar. Mi consejo con una frase Ya. muy conocida que dice no somos nadie. Primeramente, colegas. Teacher, me llaman por teléfono y creo que no voy a poder atender toda la explicación, teacher. Colega director. Y bueno, colegas, recomendarles siempre de que tome previsiones con esta pandemia, que esta segunda ola está viendo con más fuerza, colegas. Ya, Nelby. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a mandar material a Classroom para que revises y lo leas. El día viernes es feriado, así que no vamos a pasar clases. Nos estaríamos viendo el próximo lunes. Entonces, lo que quiero es que leas el material y revises las formas en las que se hacen estos adjetivos o que se producen estos adjetivos. ¿Ya? Ok, teacher. Cosa de que el lunes podamos avanzar, porque si no, nunca vamos a terminar. Okay, Esta lección es bastante larga, entonces tienes bastantes días como para poder siquiera dar una mirada a las diferentes reglas y a partir de ahí podamos seguir avanzando. Pero hay que está tomar bien, en teacher. cuenta, por favor. Además, te voy a mandar una tarea de complementación de textos. Como hemos hecho el lunes en el libro, te voy a mandar un ejercicio similar para que practiques cómo completar textos o historias con los verbos. ¿Ya? Vas a estar atenta, por favor. Ok, teacher. Thank you. Ya. Ok, Nelby.
Have a good weekend and see you next Monday. Algunos desaciertos del anterior ministro, del anterior gobierno, Eh, eventualmente bye, nos teacher. preparados para poder Bye llevar bye. esas actividades escolares